La Revolución Francesa fue un proceso histórico que atravesó Francia entre 1789 y 1799, a partir del cual se transformó la política, la sociedad y la economía. Fue la primera revolución liberal que derrocó a la monarquía y disolvió los privilegios de la sociedad estamental del antiguo régimen. Esta revolución estuvo protagonizada por un conjunto social integrado por la burguesía, el campesinado, los artesanos, los profesionales de oficio y otros trabajadores urbanos. Y el bajo clero, a través de una serie de eventos, este conjunto social logró derrocar a la monarquía del rey Luis XVI e imponer un gobierno revolucionario. Los grupos revolucionarios en Francia estaban influenciados por el movimiento de la Ilustración y guiados por los ideales de libertad e igualdad. El concepto de igualdad cuestionaba los privilegios políticos, económicos y sociales que ostentaban la nobleza y la alta jerarquía del clero. El ideal de libertad apuntaba a defender las diferentes ideas de la Ilustración frente a las imposiciones y regulaciones de la monarquía. Además, al comienzo de la Revolución también se aclamaba la fraternidad, como la unión de todos los ciudadanos por el bien común. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron tan importantes a nivel mundial que muchos historiadores consideran este proceso histórico como el hito que da inicio a una nueva era en la historia de la humanidad. La Revolución Francesa marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. La Revolución Francesa se caracterizó por la destrucción del antiguo régimen que gobernaba la vida política, económica y social de las monarquías europeas en el siglo XVIII. En su lugar, se establecieron nuevos parámetros guiados por el lema libertad, igualdad y fraternidad. Estas tres nociones se expresaron en nuevas formas políticas, vinculadas con las de soberanía popular y representación. Libertad. Este principio hacía alusión a la defensa de los derechos individuales, a la abolición de la servidumbre. La libertad de expresión, que incluía la profesión religiosa, las opiniones políticas y las ideas filosóficas, la participación política, la libertad de elegir representantes. Igualdad. Esta noción implicaba la abolición de los privilegios que diferenciaban los estamentos de la sociedad. La Revolución publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que estableció la igualdad jurídica para toda la ciudadanía. Sin embargo, esta igualdad no contemplaba a las mujeres como ciudadanas, por lo que sus derechos no fueron reconocidos. La fraternidad. Esta idea se vinculaba con la cooperación y el apoyo mutuo entre ciudadanos, con el objetivo de recuperar la soberanía popular. También se relacionaba con la vocación de expandir los ideales de libertad e igualdad a todos los hombres del mundo. Soberanía popular. Según los ideales de la Ilustración, el poder residía en el pueblo, y los hombres tenían el derecho de participar de su gobierno porque eran sujetos soberanos. Representación. Esta noción expresaba el mecanismo a través del cual los sujetos soberanos elegían, a través del sufragio, a quienes creían que mejor podían representar y defender los intereses del conjunto social. La Revolución Francesa atravesó diferentes etapas. La Asamblea Nacional, 1789 a 1791. La Asamblea Legislativa, 1791 a 1792. La República, 1792 a 1795. El Directorio, 1795 a 1799. El Consulado, Imperio, 1799 a 1815. Durante estas etapas, diferentes sectores que se habían unido en contra de la monarquía accedieron al poder e influenciaron el rumbo de la revolución. Entre 1789 y 1799, la revolución estuvo marcada por la violencia, a los disturbios en las calles, las barricadas y las manifestaciones violentas espontáneas. Le siguieron violencias ejercidas desde el gobierno revolucionario. En 1793, la Asamblea Legislativa aprobó la ejecución por guillotina del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta. Con este evento se inició el periodo conocido como el Terror, en el que los jacobinos, la facción más radicalizada de los revolucionarios, utilizaron las instituciones del gobierno para eliminar a diferentes oponentes. Se estima que entre 1793 y 1795, casi 18,000 personas fueron ejecutadas de manera pública bajo la acusación de actividades contrarrevolucionarias, la guerra contra la contrarrevolución y Europa. El gobierno establecido por la revolución debió enfrentarse a la contrarrevolución, protagonizada por gran parte de la nobleza y el alto clero, y apoyada por las monarquías de Prusia y Austria. Con la ejecución de Luis XVI, los reyes de España, el Reino Unido, Holanda, Nápoles y Piamonte se unieron a las fuerzas contrarrevolucionarias, y Francia entró en guerra con gran parte del continente europeo.
toma del poder de Napoleón y fin de la Revolución 1799 a 1815. La Revolución Francesa tuvo su fin con la toma del poder por parte de Napoleón Bonaparte, un general del ejército que contaba con el apoyo de gran parte de los sectores moderados de la revolución. Durante su gobierno, Napoleón reinició un proceso de concentración del poder y proclamó la expansión de la revolución a otros países europeos. En 1815, Napoleón fue derrotado por los ejércitos enemigos. Esto marcó el fin de la revolución y la restauración de la monarquía en Francia. ¡Increíble! Pero pasó. Es un giro irónico de la historia, pero muy real. Tras la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte en 1815, en la batalla de Waterloo, las potencias europeas no querían saber nada de revoluciones ni de imperios expansionistas. Las potencias ganadoras, Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia, decidieron que Francia debía volver a sus fronteras anteriores y recuperar a sus antiguos dueños. Luis XVIII, hermano del rey Luis XVI, quien fue ejecutado en la guillotina, asumió el trono. Aunque era una monarquía, no fue exactamente igual a la de antes. Luis XVIII tuvo que conceder un documento que reconocía algunos derechos civiles y mantenía el Código Civil de Napoleón. Volviendo a las causas de la Revolución Francesa, nos encontramos con la desigualdad política, económica y social que mantenía el antiguo régimen, la imposibilidad de la burguesía de acceder a la participación política, la crisis económica producto de las medidas administrativas de la monarquía y la difusión de las ideas de la Ilustración. La monarquía era absolutista y el poder estaba concentrado en manos del rey. El poder político de la nobleza y el alto clero estaba limitado dentro de la estructura absolutista, y el resto de la población no tenía acceso a la participación política. Este régimen entraba en conflicto con las aspiraciones de la burguesía, cuyo poder económico se venía consolidando en las últimas décadas. Durante su reinado, Luis XVI implementó algunas medidas económicas promovidas por el pensamiento liberal ilustrado, amplió la base impositiva y desreguló el mercado de granos. Sin embargo, también se involucró en las guerras de Estados Unidos y mantuvo el alto costo de su corte. Luego de años de malas cosechas, Francia entró en un estado de crisis económica y financiera que debilitó su gobierno. La sociedad francesa se encontraba dividida en tres estamentos o estados. El primero y segundo estaban compuestos por la nobleza y el alto clero, que concentraban los privilegios políticos y económicos. El tercer estado estaba integrado por el 97% de la población, que incluía a la burguesía cuyo poder y estatus económico se venía consolidando en las últimas décadas. El campesinado, los artesanos, los profesionales, el bajo clero y el resto de los trabajadores urbanos. El tercer estado no tenía acceso a la participación política, carecía de derechos básicos y sobre él recaían todos los impuestos. Las ideas revolucionarias se inspiraron en los pensadores y filósofos de la Ilustración, que definieron los principios de libertad, igualdad y soberanía popular. Muchos de los líderes de la revolución habían leído las obras de autores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Entre las principales consecuencias de la Revolución Francesa se encuentran la eliminación de los privilegios sociales que caracterizaban al antiguo régimen, el establecimiento de los derechos fundamentales de las personas y el crecimiento de los movimientos liberales en diferentes partes de Europa. Al finalizar el periodo revolucionario en Francia, se inició el periodo de la Restauración, que implicó el restablecimiento de la monarquía. Sin embargo, no se pudo reconstruir la sociedad estamental y las bases del antiguo régimen fueron eliminadas definitivamente. La sociedad no volvió a estar dividida en estados definidos por el origen familiar y los privilegios estamentales. Con la Revolución Francesa, se inició la tradición occidental de establecer derechos fundamentales para la ciudadanía de manera escrita. Se reconocieron algunas libertades elementales que hoy en día se consideran universales. Los ideales revolucionarios influenciaron movimientos en toda Europa. Las guerras europeas, producto del expansionismo francés durante el imperio de Napoleón, crearon las condiciones para que las colonias españolas de América iniciaran sus procesos de independencia. Pero eso ya es otra historia. Si te gustó el video, no te olvides darle me gusta y suscribirte, que es gratis y nos ayudas a seguir. Gracias. Saludos a todos.